Bien, ya para entrar, digamos, en cada uno de los periodos de este eón ádico, eh, podemos decir que esta primera parte empezó en 4.600 millones de años hasta el 4.000 millones de años, en un total de 600 millones de años en total, lo cual es un periodo pues bastante largo. Consideremos, por ejemplo, el Fanerozoico. El Fanerozoico tiene 541 millones de años y solamente es un periodo un poquito más corto que el mismo eón ádico. Y en el Fanerozoico es donde se da prácticamente toda la vida, la gran vida de la Tierra se da en ese mismo periodo de tiempo. Entonces, para que tengamos ese sentido de las proporciones. Estas son representaciones artísticas de cómo luciría la Tierra en el Eón Ádico. Sería una Tierra llena de vulcanismo, donde prácticamente no hay corteza terrestre o hay una corteza muy delgada que rápidamente se puede volver a fundir y volver a quedar en un espacio líquido. Probablemente es un espacio al principio muy parecido a este, al principio del Eón Ádico, muy parecido a esto. Podemos ver allá al fondo una representación del Sol con una atmósfera muy pálida que no deja entrar casi los rayos del Sol, probablemente por una atmósfera con mucho CO2, eh, cero oxígeno, muy poco oxígeno, muy poca agua en estado líquido, pues básicamente toda estaría en forma de vapor de agua. Eh, Aquí, por ejemplo, pues, esta es una recreación de cómo sería la Tierra hacia el final de León Ádico, ya probablemente una Tierra más fría, pero aún muy caliente, con poco oxígeno, con nubes de CO2, y aquí un poco, las nubes un poco amarillentas por el CO2 y el material orgánico que puede estar aquí, digamos, cociéndose en una especie de caldo primordial de donde surgiría la vida. ¿Sí? Esto es un poco esa representación. Aquí está la, la, la representación de cómo se formó la luna. Habíamos dicho que al principio de este eón ádico, alrededor del 4.533 millones de años, se cree que este planetoide Teia impactó a esta prototierra que había en ese momento y arrancó un montón de material que posteriormente se convirtió en la luna. Ese material igual se forma, es un material que queda, digamos, disuelto en un disco probablemente alrededor de la Tierra, empieza a girar alrededor y en la medida que se van formando materiales más sólidos o se van solidificando esos materiales, pues se va formando un cuerpo más sólido que sería lo que sería la Luna, ¿cierto? Que al principio está muy cerca de la Tierra, girando a gran velocidad y poco a poco se va alejando y va desacelerando ella también en su movimiento de traslación y va desacelerando el movimiento de rotación de la Tierra. Entonces, ese impacto de Teia con la Tierra es muy importante para lo que luego va a ser la vida, porque el periodo de 24 horas, que es el que nosotros usamos para el día, en ese momento el día era probablemente menor a 6 horas. O sea que la Tierra daba una vuelta cada 6 horas, una vuelta sobre sí misma cada 6 horas. Entonces, la Luna, ese impacto con la Luna es lo que ayudó a estabilizar el periodo de rotación de la Tierra y a hacer que el sistema Tierra-Luna, digamos, entraran en esa danza que tienen hoy y que pues de algún modo posibilita la vida en la Tierra como la conocemos. Bien, este es una muestra del mineral más antiguo conocido, es decir, es un zircón, que es una piedra que guarda, digamos, guarda unas moléculas de oxígeno que es posible datar y se cree que es del 4.400 millones de años, o sea, es 133 años posterior al choque de Teia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es evidencia de corteza terrestre, o sea, si hay una roca,
Si hay una roca que tiene una edad de 4.400 millones de años, quiere decir que hubo un pedazo de roca frío, que estaba mucho más frío que el resto de la Tierra en ese momento. Por lo tanto, se cree que ya muy temprano esa corteza terrestre se empezó a enfriar. eh, Obviamente era una corteza muy delgada, pero es evidencia de que ya hay corteza terrestre como tal, lo cual es importante para empezar, digamos, eh, a contar con una serie de elementos geológicos en la Tierra, a recibir, por ejemplo, un agua en estado no gaseoso, sino en estado más líquido, y empezar a formar las moléculas que van a ser importantes para la vida. Esas moléculas importantes para la vida son moléculas de ARN fundamentalmente, es decir, ácido ribonucleico, eh, que es una molécula eh, eh, que es importante para la vida. La palabra abiogénesis es realmente el origen de la vida, ¿cierto? Se cree entonces que fue entre el 4.400 y el 4.250 millones de años. ¿Por qué el 4.400? Porque se cree que ya se requiere un poco de enfriamiento de la corteza terrestre, y esta es como la primera evidencia que se tiene de corteza terrestre en la Tierra después de varios eh, cientos de millones de años desde la formación de la Tierra. Una cosa importante de estas moléculas de ARN es que eran autorreplicantes, es decir, tenían la posibilidad de replicarse a sí mismas, que es de algún modo la, 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 la característica de la vida, que es la posibilidad de autorreplicarse. Y eso es una de las definiciones posibles de la vida. La posibilidad de que esas moléculas se autorrepliquen es en sí mismo una, una forma de vida. Aunque entiendo que el ARN actualmente no utiliza, pues, o digamos, algunas moléculas de ARN no se autorreplican, sino que utilizan otras moléculas, otras enzimas para replicarse, ¿cierto? Para que puedan tener ese comportamiento similar al de la vida, que es el de la autorreplicación. Pero son unas moléculas que, a pesar de que son muy básicas, pues ya son lo suficientemente complejas para empezar a considerarse como vida. Hay un aspecto muy importante, y es que hacia el final del Eón Ádico, todos los materiales, digamos, el enfriamiento de la Tierra, que se empieza ya a consolidar bastante, pues al principio, casi que a partir del 4.400, a partir de acá empieza, digamos, a haber corteza terrestre. De todas maneras, pues esa corteza se va enfriando poco a poco. Pero una de las cosas importantes es la formación del núcleo de la Tierra, la formación de ese núcleo de hierro que se va a ir hacia el fondo de la Tierra y va a conformar el campo magnético de la Tierra, que es muy, muy importante. Se forma a finales del Ádico y a principios del Arcaico. Esto se sabe por unas técnicas que se llaman magnetoestratigrafía y paleomagnetismo, donde es posible ver en estas rocas encontradas en ese periodo, de rocas de ese periodo, ver cómo están las orientaciones magnéticas de ciertos materiales magnéticos que pueden estar en la roca, ¿cierto? Entonces, si esos materiales se encuentran alineados, quiere decir que ya existía un campo magnético. Si esos materiales no se encuentran alineados, sino que están en desorden, es evidencia de que aún no había campo magnético. Por eso se cree que a finales del Eón Ádico es donde se empezaron a encontrar rocas con alineación en sus características magnéticas. Entonces se empieza a saber que ya hay campo magnético. ¿Y por qué es importante ese campo magnético? Ese campo magnético es fundamental para la vida, porque el Sol emite viento solar, emite, digamos, estos rayos solares eh, que aparte de luz y calor, traen, pues, parte de esa luz y calor es, digamos, la manifestación de una cantidad de rayos y de elementos químicos o elementos partículas que viajan desde el Sol hasta la Tierra.
El campo magnético es algo como esto. Aquí se puede ver una representación del campo magnético. Esta es la Tierra y esta es la forma como el campo magnético desvía el viento solar. O sea, ese viento solar que estamos viendo aquí representadas por unas líneas, estas líneas pues son imaginarias realmente. Lo importante acá es que esa gran cantidad de material que está llegando a la Tierra se desvía. El campo magnético lo desvía y no deja que le dé de lleno a la Tierra. Entonces eso hace que, por ejemplo, mucha parte de los rayos gamma, de los rayos de alta frecuencia, de los rayos X, de los rayos ultravioleta, no entren a la atmósfera, ¿sí? Porque si entran, inmediatamente acaban con la vida. De hecho, se cree que algunas de las extinciones de algunos de los periodos más adelante pudieron haber sido provocados por una explosión de rayos gamma proveniente de una estrella supernova. O sea, una estrella supernova es una de estas estrellas que explotan, explotan después de transcurrir una buena parte de su vida. eh, Llega un momento en que explotan. Entonces, algunas de ellas producen una gran cantidad de rayos gamma que son de muy alta energía y se cree que pudieron haber llegado a la Tierra en algunos momentos a raíz de explosiones de ese tipo. Son simplemente algunas hipótesis. Pero entonces el campo magnético de la Tierra tiene esa función importantísima de proteger, digamos, los organismos que eventualmente pudieran vivir en este planeta. Entonces, aquí podemos ver uno de los efectos de ese campo magnético sobre, eh, eh, sobre la Tierra. Vemos que es una cosa bien, bien importante. Incluso aquí podemos ver que eh, aquí está el polo norte y aquí está el polo sur. Podemos ver que de algún modo los iones, muchos de los iones que llegan acá a la atmósfera, son desviados por el campo magnético y a veces entran aquí una porción de ellos se desvía hacia afuera de la Tierra y una porción de ellos entra aquí a los polos. Y eso es lo que forma las auroras boreales y australes que se forman en los polos y que pueden ser observadas por algunas personas que viven allá. ¿Cierto? Que dicen que son muy bonitas, tengo que ir a visitar alguna vez un sitio de esos para verlas. Ese es el campo magnético de la Tierra.